Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes. Hoy martes toca Tertulia Ciudadana desde Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Tenemos dos temas muy interesantes para que nos acompañen hasta que sean las 14 horas, pero antes, si ustedes me permiten, voy a presentar, porque es preceptivo, a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Presente, y aquí a lo que salga. Eso está bien, ¿verdad? Aquí estamos entre amigos y debatimos entre amigos y cada uno tenemos nuestra opinión. Y esto es lo bueno que tiene esta tertulia. Es que estamos en un país plural, por consiguiente todas las opiniones son válidas. Sí, pero aceptamos cualquier opinión. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días, Julián. Fíjate que yo hasta me gusta lo que dice Mariano. Mira si estamos de acuerdo todos. Don Julián Gómez, buenos días. Bien hallado, tocayo. Pues nada, aquí estamos una semana más para tratar dos temas interesantes que creo que no van a propiciar mucho enfrentamiento político porque no llegan a lo político estrictamente, sino que son más... Bueno, el enfoque siempre ha de sociales. ser político y esta es una tertulia ciudadana política, obviamente, ¿no? Pues nada, le daremos ese enfoque. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, don Julián. Espero que cuando debatamos esto salgamos más enriquecidos, al menos intelectualmente. Seguro que sí, ¿no? Sí, seguro eso que espero. sí, seguro que sí. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días, que por cierto nos ha traído titos de campo de Cristana y ha sido galardonado con un premio porque ha compuesto un poema de amor y le han dado el premio en el hogar del pensionista de Puerto Llano. Pues ciertamente. Con lo cual estoy profundamente agradecido. Enamorado. Porque sabiendo de la que moda no soy juvenil. Pablo Neruda, pero oye, que tu hogar de jubilados te dé no un premio, hay que aclararlo, sino un diploma. Para mí un diploma por haber escrito una carta de amor, para mí eso es el colofón de mi vida. Y el amor es el día a día de Pollito Rojo, así que... El amor es mi razón de ser. Y el de todos. No obstante, tengo que saludar a unos vecinos míos de Campo de Cristana que como siempre que puedo tiro alguna cuñita aquí a través de las ondas y demás. Ya te las cobraré. Para saludar a los de Cristana, pues saludo a la peña Botella y Sifón del Bar La Espuela de Campo de Cristana, cuyo regentado por Mari y Agustín. De allí son seguidores bastante gente de Tertulia Ciudadana. Y siempre me preguntan, me dijeron, ¿cómo estás hoy allí? Digo, he tenido que venir a cosas aquí personales. Y bueno, pues la gente que me saluda, gente de derecha y de izquierda. Concretamente, Luis Manzaneque me dijo que de todo lo que estaba de tertulia, el que más le gustaba era Escolástico. Y como me lo dijo, lo digo. Y también me ha pedido que la salude Lorencita. Lorencita, guapa, un saludo, un beso. Muy bien, pues saludados todos y todas. Don Florentino López, bienvenido, buenos días. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días, un placer. Hoy sí voy a mandar yo un mensaje a... Un saludo, porque tú no has ganado un poema de amor. A la agrupación local del PSOE, porque hoy se cumplen 38 años que se inauguró la Casa del Pueblo, donde está ubicada actualmente, que estaba antes de la Guerra Civil. Muy bien, buena efemérides, pero no has ganado un poema de amor. Pero ha ganado otra cosa mejor para los socialistas. Yo me siento orgulloso. Muy bien, pues dicho esto, presentados los tertulianos, vamos a presentarles, valga la redundancia, en El umbral de la pobreza, que es el título del tema de hoy. Saben ustedes que el 26% se ha publicado de la población española está en riesgo de pobreza. Es muy fuerte este dato, el 26%, y un 9% casi tiene dificultades para llegar a fin de mes. Me imagino que tendrá que ver también que España es el país europeo donde más paro hay.
lanzamos las campanas, los medios de comunicación lanzamos las campanas diciendo que todo va muy bien, que hemos mejorado, que hay menos paro, pero resulta que seguimos siendo el país donde más paro hay de Europa. Pregunto y empiezo por Manuel Tabas. ¿Se puede permitir que en España que 1 de cada 5 habitantes esté en riesgo de pobreza? Somos el 4º país de Europa con mayor tasa de pobreza por detrás de países como Rumanía, Bulgaria y Grecia. Esto es para sentirse orgullosos. Y última pregunta, ¿qué pueden hacer y no hacen las administraciones, empezando por el Gobierno central? Don Manuel Tabas. Antes de empezar, me sumo a la felicitación de Mariano hacia la agrupación socialista y le felicito en mi nombre. Más que no se puede, yo diría no se debe. Porque me da lo mismo el gobierno que esté. Un gobierno... No podemos tener una pobreza ni una exclusión social del 26% según ILENE. Que la exclusión social todavía es peor, porque es que encima de ser pobre te marginan por ser pobre. Fíjate qué curioso. Ni tampoco, como tú bien expones, un 8,7%, casi un 9% de personas que por desgracia no llegan al final de mes. Ahora bien, y sin que sirva de consuelo, pues siguiendo con los refranes que empezamos la pasada semana, mal de muchos, consuelo de tonto. La Unión Europea también tiene un 21,7% de pobreza y exclusión social. Claro, que la Unión Europea la componen 27 países con 448 millones de personas. España tiene solo 48 millones de personas y tiene 12 millones de personas en pobreza o exclusión social, o las dos juntas, que todavía es peor. Entonces, es lo que no se puede permitir. Siempre va a haber pobres, indudablemente, va a ser muy difícil no acabar con eso, aunque dicen... Pero esa es la filosofía que debe tener cualquier gobierno, acabar con la pobreza, ¿no? Y que nos podemos fijar, por ejemplo, en Noruega, donde dicen que no hay pobreza ni hay hambre. Luego, si Noruega lo ha conseguido, y si los datos son ciertos, pues oye, fijémonos en las cosas buenas, no en las cosas malas. Lo peor es que hay ahora mismo una desigualdad tremenda entre ricos y pobres. Y no estamos hablando de Juan Roy o de Amancio Ortega, no, estamos hablando de desigualdad entre personas como pueden ser Félix Calle y Julián Gómez, o entre Rosa Porras y yo. Esa es la desigualdad real que existe. No nos fijemos en los ricos. Los ricos al final son 4, independientemente de lo que hayan ganado o cómo la hayan ganado. Pero la pobreza está entre nosotros, en gente que cobra poco dinero, en gente que trabaja, que no llega a final de mes y que les cuesta incluso el vivir día a día. Bueno, es que ha nacido desgraciadamente un nuevo tipo de pobre, y es aquel que teniendo trabajo no llega a fin de mes, ¿no? Y no solo ese pobre, sino que también está la pobreza cultural, que es las personas que no llegan a la formación para poder completar sus estudios, para poder acertar en su trabajo. Y este es el problema. Y después, bueno, las causas muy rápidamente, todos hablan de la inflación. Es decir, pero es que ya hemos pasado el COVID, la guerra de Ucrania está y sigue siendo lo mismo, pero la cesta de la compra sigue subiendo más de los que suben los sueldos o de los que suben las pensiones de los pensionistas. Y también la energía, es decir, nos cuesta cada vez mucho más. Y eso hace que no podamos llegar a final de mes y que haya personas que viven el día a día y que tengan que calentarse pues con una manta y que no puedan encender una calefacción. O que había gente, como nos decía nuestro compañero Pollito, que se tenía que duchar con agua fría. Eso es una pena. Mariano Rodríguez. Bueno, es triste, por no decir otra palabra, que el país que más crece en Europa tenga esa tasa de pobreza. Los datos son escalofriantes, porque la Plataforma Europea de Entidades Sociales, en su informe anual sobre el estado de la pobreza en España, publicado en febrero del 2004, antes de ayer, evalúa el cumplimiento de las metas y compromisos relacionados con la pobreza y vulnerabilidad que fueron adoptados en el marco de prioridades asumido en la Agenda 2030, además de ser uno de los objetivos del milenio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en España tenemos según los datos, 12,7 millones de personas que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión. Ya no vale tener trabajo, ya no vale tener un seguro, no. Hoy en día en España los nuevos pobres
son los que en conclusiones en este sentido somos preocupantes. ¿Por qué? Porque tenemos pendiente el coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores que se constituyen como factor clave para la generación de la pobreza en España. Hoy día ese dato es irrefutable y menos en Europa, como acaba de decir Manolo. Un país como España que siga avanzando, que siga creciendo, que tenemos casi 21 millones de personas trabajando, puede asistir todavía a esa cifra de 12,7 personas en vulnerabilidad y en pobreza. Doña Rosa Porras. Pues dices que se lanzan las campanas al vuelo. ¿Quién las lanza? Los que hacen promesas que no cumples. ¿Quién lanza las campanas al vuelo en esta situación que tenemos? En teoría somos un país desarrollado dentro del nivel global de los países desarrollados, pero es cierto que vamos camino de un empobrecimiento, en que se nota en la amplitud de la clase media que cada vez es más estrecha esa franja. A mayor clase media, más desarrollo de un país. La clase media, desgraciadamente, está disminuyendo y está avanzando los dos extremos, la pobreza y los ricos, que cada vez también son más. Y eso indica el nivel de desarrollo de un país. ¿Cuáles son las características de un país que se está empobreciendo? ¿En qué nos fijamos? En la renta per cápita, en el nivel educativo, en el acceso a la salud, en la alimentación y en la vivienda. Es decir, hay unas carencias sociales y unos ingresos que no dan para cubrir las necesidades básicas. Ahora bien, hay una serie, dice Julián, que ¿qué puede hacer el Gobierno central? Pues yo creo que todas las promesas que hace Sánchez en principio son buenas, el problema está en que no las cumple. Son cambios de opinión. Vale. Según el presidente del Gobierno, en el último foro económico, dice que él no se resigna a la desigualdad y que la vamos a combatir empezando por los menores, porque es el motor más importante de un gobierno de coalición progresista. A ello vamos. Sánchez, la pobreza infantil nos cuesta 63.000 millones al año, el 5,1% del Producto Interior Bruto. Incierto. Solo dedica a ello el 1,3% y la Unión Europea el 2,4%. Sánchez, hay un bono social y térmico para las familias vulnerables. Incierto. El bono energético terminó el 31 de diciembre y para evitar que el pueblo se le levante en estos momentos tan delicados, lo prorroga al 30 de junio. Bono social nuevamente caduca el 31 de diciembre y lo prorroga al 30 de junio, porque no ha hecho el pacto que prometió con el sector. Sánchez, 61.000 pisos de alquiler para trabajadores. Incierto, no se los ha dado. Sánchez, 186.000 pisos en construcción asequibles. Incierto, hizo la legislatura pasada 1,5 pisos, no ha continuado con ellos. Sánchez, 50.000 viviendas del Sareb, en ellas seguimos. Sánchez, 4.000 millones de euros en el ICO para rehabilitar y construir viviendas y rehabilitar. ¿Se me han pasado los 2 minutos? Sí. Pues me quedan muchos, Sánchez. Pues para otro momento. Florentino López. Pero son las promesas incumplidas y me quedan muchas. Perdón, nuestro presidente. Bueno, yo creo que reducir el problema de la pobreza, Sánchez, yo creo que no es asumible. Es decir, creo que es faltar a lo que engloba la totalidad del problema de la pobreza. Decía una catedrática de economía que hay pobres porque hay ricos. Exacto. Reflexionaba sobre la igualdad, sobre la desigualdad y la pobreza
en el sistema capitalista de libre mercado. Y lo que acabo de decir es una denominación académica, no es ningún rasgo ideológico fuera del tiesto. Sobre esta realidad de la pobreza y la desigualdad inherente al actual sistema capitalista y de libre mercado, actualmente no tiene alternativa, los gobiernos dan respuesta, intentan dar respuesta desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esas respuestas? Algunos gobiernos y algunos estados tienen una respuesta muy fácil: la emigración. Pero otros gobiernos occidentales y tal tienen una respuesta que intentan atajar el problema de la desigualdad y de la pobreza. Pensiones, sanidad pública, educación pública, IMV, ingreso mínimo vital, ayudas al consumo de los servicios públicos básicos. Pregunta que nos tenemos que hacer aquí ahora: ¿esa respuesta es suficiente en nuestro país? A la vista de los datos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay 8,5 millones de personas en riesgo de pobreza, 4,8 millones de personas en pobreza severa y hay 1,2 millones de personas que trabajan y siguen siendo pobres. Son datos del informe europeo sobre el seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Si el ingreso mínimo vital, que es la última respuesta que se ha dado para intentar atajar el problema de la pobreza, llega solo a 1,1 millón de hogares, cuando hay 2 en riesgo de exclusión social y pobreza, ¿qué significa? Significa que se levantan expectativas con una medida que, por problemas burocráticos, porque los servicios sociales no acaban de detectar dónde están los fondos de pobreza, realmente lo que ocurre es que el ingreso mínimo vital no llega a todas esas familias que lo necesitan. Pero a mí me parece que reducir el problema de la pobreza ni en el mundo global ni en nuestro país a Sánchez es simplificar excesivamente el problema. Julián Gómez. Bueno, yo voy a empezar felicitando a Pollito Rojo por su diploma y a la agrupación local socialista por el aniversario que mencionaba Mariano de la instalación en lo que conocemos la Casa del Pueblo en la calle Aduana. Al margen de eso, voy a usar pocos números porque ya hemos dado muchos números y vamos a marear a nuestra audiencia, pero sí voy a decir una cosa muy tajante: cuanto más se crece, más pobreza hay. Es un dato contrastado. Y el problema de la pobreza no es de España, no es de Europa, es del mundo entero. El problema de la pobreza no es ni del sistema capitalista, ni del sistema comunista, ni de ningún otro sistema, es del mundo entero. Y es el mundo entero el que debería tratar de solucionar esos problemas. Pero eso es demagogia. Eso es una utopía. Eso es demagogia. No, voy a parar ahí. Gracias. Eso Se lo iba a decir yo. Eso es una utopía. Si nos centramos en Europa, hay 95,3 millones de personas en riesgo de pobreza extrema, según el Eurostat. Pero hay que decir que en España el tema del ingreso mínimo vital, muchas de las ayudas que se dan no se acaban de complementar. O sea, el ingreso mínimo vital tiene muchos problemas para las familias para poder pasar el trámite burocrático que se necesita para acceder a él, y tenemos que hay un 46% de familias que piden el ingreso mínimo vital y solo se le concede el 21%, que solo 1 de cada 3 familias que son elegibles para el ingreso mínimo vital acceden a ese ingreso mínimo vital. Hay la mayor red europea de lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, ESPN, establece que lo importante en estos momentos sería, en Europa, establecer un pacto estatal, y en España, de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, que nunca se ha llevado a efecto. Al margen de eso, reclaman una ley de familia, un desarrollo normativo de la ley por el derecho a la vivienda o las medidas urgentes en el ingreso mínimo vital, como por ejemplo hacerlo más asequible a todas las familias. En definitiva,
La pobreza en España viene dada. Hay mucha gente que dice, y hasta cierto punto llevan razón, pero tampoco podemos exagerar con ese tema, que claro, la llegada también de muchos emigrantes contribuye a que eso se incremente, pero no podemos achacarlo a eso. El problema está en España, enraizado en nuestra civilización y en nuestro país, y bueno, el hecho de que lleguen emigrantes pues contribuirá a que aumenten, pero no es la única causa. Hay ayudas insuficientes con grandes problemas para acceder al ingreso mínimo vital, como decía. La construcción de vivienda social, como reseñaba Rosa hace unos instantes, prácticamente no se está llevando a efecto. Alquiler de vivienda social prácticamente no hay. Ayudas, a mí se me ocurre, por ejemplo, ayudas con trabajo social, es decir, que haya personas que estén cobrando el paro, que puedan cobrar incluso más paro para poder vivir bien o cualquier otro tipo de ayuda, pero que sin embargo hagan un trabajo social que vendría muy bien para todos nosotros y creo que para la mayoría de ellos. En definitiva, también es muy importante la solidaridad de todos para combatir esta lacra. Ahí tenemos a Cáritas, ahí tenemos a los bancos de alimentos y aquí estamos nosotros, que deberíamos de ser los primeros en tratar de contribuir con todos los que estén luchando contra la pobreza social para que ésta se reduzca al menos en España. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo me tengo que unirme a Mariano por la felicitación de la onomástica de la Casa del Pueblo de Puertollano, y decirle que yo ya venía de la Casa del Pueblo de Campos Gritana, cuando Campos Gritana era la mayor agrupación socialista, a entrevistarme aquí con Miguel Piedrabuena cuando la Casa del Pueblo estaba en la calle. Vamos al contenido. Bueno, al contenido. Vamos a ver. El 26% de españoles está en riesgo de pobreza. Pues yo ojalá, creo que es posible que sea más. Y el 8,7% tiene deficiencia para llegar a fin de mes. Bueno, vamos a ver. Yo cobro una pensioncilla de 1.200 euros. No se puede decir que es una miseria, pero tampoco se puede decir que sea alta. Digamos que si una pensión... ¿Pero tú eres pobre? Vamos a ver, déjame que los ponga. Deja que explique, por favor. No se puede decir que sea así. Ahora bien, en mi caso, como en otros muchos casos más, yo tengo a mi cargo a mi hija y a mi nieto. Los otros ya vuelan solos. Entonces, esa pensión mía, teniendo que haberme cargo de mi hija y todos los gastos, pues me sitúan en una situación de pobreza real. Pero no es eso solo. Hay muchísimas personas en España que lo están pasando rematadamente mal y que jamás irán, porque no está en su manera de pensar, a pedir ayuda a una asistenta social. No lo harán nunca. Antes pasarán hambre, que son personas de las que antes vivían medianamente bien, digamos que podían pertenecer a las clases medias. Si no se corta esto, yo tengo que decir que en un momento determinado, 3 días antes de que Rusia invadiera Ucrania, yo vine aquí con una botella de aceite de girasol comprada en un supermercado de Puertollano. Sin venir a cuento de nada, esa botella de girasol ya valía casi el doble. Entonces, bajo mi punto de vista, el gobierno, el pasado o el que venga, tendrá que crear un organismo para defender a los ciudadanos, porque de no ser así, de nada vale la subida del salario mínimo interprofesional, de nada vale la subida de las pensiones y de nada valen los bonos sociales ni el ingreso mínimo vital que se aplica a poquísimas personas. Ahora bien, nadie les pone límite. En teoría, con la Constitución en la mano, hay libre mercado, pero eso no es cierto. Ellos se juntan, suben los precios según su conveniencia sin contar con nadie, sin que el gobierno les ponga ninguna limitación y además claramente, no es mentira sobre la realidad. Claramente O sea, estamos... Pollito dice que los precios son los culpables de la pobreza, ¿vale? No, la falta de control. Entonces, mientras esto no exista, no vale para nada
los avances sociales que tengamos. ¿Qué sería de nosotros ahora si no hubiera subido el salario mínimo interprofesional con la subida que tienen los precios o las pensiones? Don Félix Calle. Pollito, hay una oficina de control de precios que depende del Ministerio de Economía. O sea, que el problema es que no les da la gana controlarlo. Ya lo dije yo aquí hace 2 o 3 semanas, es que no les da la gana controlarlo. Controlarlo es que controlan, yo lo voy a explicar otra vez. Bueno, dice que somos la 4ª potencia económica de Europa y la 14 del mundo. Y la 4ª en pobreza. En Europa, España forma parte de lo que se llama esos países denominados de economía avanzada. Dicen que la economía española ha mostrado un crecimiento constante en los últimos 5 años superior a la media europea. Digo estos detalles para luego hacer mi conclusión. En el 2018 estamos en el 21,5 de personas que estaban en riesgo de pobreza, es decir, unos 10 millones aproximadamente. En el 2023 hemos subido al 26,5, 12,3 millones de personas que están en el riesgo de pobreza. Esto significa que cada vez hay una mayor carencia material y social, pero severa. Lo ha detallado Florentino dividiendo lo que está en pobreza y lo que está en severa, que son unos 4 millones, 8 y 4 aproximadamente. En el 2023, el 9,30% de la población llegó a fin de mes con mucha dificultad. El 37,10% no tuvo capacidad para afrontar los gastos imprevistos. Y el 30%, el 33,10%, no se ha podido ir de vacaciones fuera de su casa ni una semana siquiera al año. Exacto. Durante este periodo, y es que claro, es que tiene que entrar a la política a la fuerza, durante este periodo, es decir, 6 años, está gobernando un partido que dice ser socialista. Por su obra lo conoceremos. En la base ideológica del PSOE, y Mariano esto lo sabrá porque lo leerá casi todos los días, se declara la solidaridad para que todas las personas tengan aseguradas sus necesidades básicas. Y no es menor la declaración de principios del Partido Socialista Europeo, que lógicamente pertenece al Partido Socialista Obrero Español. En su apartado 8 dice: también refleja nuestra determinación de permitir que todas las personas tengan una vida digna, sin pobreza. Lo expresa así. Todos los miembros de la sociedad tienen derecho a la protección contra los riesgos sociales de la vida. Personalmente, pues no me siento nada orgulloso de que en mi país se encuentren tantas personas en esta situación, en el umbral de la pobreza. No me siento nada orgulloso que un partido en el gobierno, repito, socialista, claro que yo tengo posiblemente un concepto muy antiguo y por eso seguramente me llaman que soy facha ahora, pues que vaya dando lecciones de progresismo, de igualdad, de solidaridad, de justicia, de trabajo digno, que lejos de solucionar el problema, lo que ha hecho, salvo que los datos estén falseados del Instituto Nacional de Estadística, es incrementarlo. Porque si estamos en el 21,5, en el 18 y ahora estamos en el 26,5, que venga alguien y me lo explique. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Pues preocuparse un poco más por los ciudadanos y que su bonita teoría, porque la ponga en práctica. De acuerdo que es un problema global, si eso ya lo sabemos. Pero, hombre, es que no se entiende que en España un gobierno de izquierdas, que yo no lo creo, y me van a poner a parir, me da igual, socialista, que yo no lo creo, y progresista, que yo no lo creo, que lo que está haciendo es que, en lugar de enmendar la plana, lo que está haciendo es agravarla. Rosa Porras, ser más breves ahora, por favor. Poquito, por eso que yo intervengo. Te llamas Rosa Porras no, ahora. pero es que me cede el turno. Ah, te cede. Va. Con permiso del moderador. Sí, siempre. Sí, por supuesto. Vamos a ver, no es cuestión de reducir la pobreza a un gobierno. Simplemente Rosa Porras ha dado unos datos que están ahí, y entonces no podemos obviar los datos. Hemos hablado de una pobreza general. Yo voy a hablar ahora de una pobreza particular, la pobreza de los jubilados en España, los mayores de 65 años. Y los datos son los que son, porque el algodón no engaña. Son un 3% más pobres ahora mismo con el actual gobierno que en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia era el 18%, hoy es el 21% del pobre. Y eso que el gasto de pensiones con este gobierno se ha disparado un 31%. Pero es que las personas que no llegan al fin de mes ya no son el 8% en general. Para los jubilados llega al 10% en los 4 años de este gobierno. Entonces lo tenemos que decir. Que no tenga la culpa el presidente de la pobreza, yo no se la voy a echar.
pero que indudablemente hoy, 4 años después, estamos peor que estábamos antes, es la realidad. Manuel Alarcos. Ella. Pero usted había cedido su puesto, ¿no? Me ha dicho déjame primero y luego tú. Me has engañado. Tenéis una complicidad. Venga, Me ha adelante. engañado. Adelante. Es que ella me cede el mío, yo le cedo el mío. Venga, adelante. Verás, quería decirle a Florentino que es verdad que hay una catedrática que dice hay pobres porque hay ricos, pero según el nivel de pobreza y de riqueza, un país es desarrollado no basándonos en la franja de la clase media. Y quería decir que no vamos a hablar de Europa, que hay pobreza en todo el mundo. Conozco África y hay pobreza. Yo voy a hablar de España, que es donde estoy. Y en España, en los 2 últimos años, ha subido la cesta de la compra el 30%. ¿De quién es la culpa? De una mala gestión. Y decía mi querido Félix que pongan en práctica el progresismo, la solidaridad, Todo eso es mentira. Los países socialistas históricamente se empobrecen, guste o no guste. Antes de la guerra en la URSS había un 40% de pobreza. Antes de la guerra, lo miréis como lo miréis. Ahora que ha bajado la luz, Sánchez ha subido el IVA. Fijaros el interés que se toma, más allá de sus intereses personales. Y Manuel Alarcos, que corresponde, luego Julián, luego Florentino. No voy a contestar a Rosa, aunque podría, pero bueno. Me voy a centrar en una palabra que se ha dicho aquí antes, de los emigrantes. Mirad, España es el país del mundo que menos natalidad tiene, que menos del mundo. Si no fuera por los emigrantes, por los benditos emigrantes que nos han venido a España, no se podrían pagar hoy ni las pensiones, Los emigrantes, aunque lógicamente también vengan entre ellos algunos no deseados, la mayoría son gente honrada, gente buena y gente trabajadora, y que están cotizando en la seguridad social y están contribuyendo a que se puedan pagar nuestras pensiones. Cuidadito con el tema de los emigrantes. Todos hemos sido emigrantes. Yo he sido inmigrante. Ser emigrante es muy fácil. Basta con dar un paso fuera de tu pequeña parcela. El mundo está dividido en pequeñas parcelitas. Nos creemos patriotas porque tenemos un Estado que más o menos nos protege. Pero en el momento que uno sale la patita fuera de ese triángulo o cuadrado, que es lo que le llamamos patria, ya somos emigrantes. Julián Gómez. Ser emigrante es lo más fácil que hay. Bueno, tengo que decir que, según me acaba de apuntar Tabas por un documento que tiene datos, Italia es el país donde más se ha reducido la natalidad, en primer lugar. En segundo lugar, aquí nadie ha cuestionado a los emigrantes. Nadie ha dicho que no puedan venir, nadie ha dicho que no sean honrados, nadie ha dicho que no sean trabajadores, Pollito, aquí no lo ha dicho nadie. Únicamente he hecho alusión a una de las causas, como otras muchas, que ahora voy a mencionar, que aumentan la pobreza, los índices de pobreza y de exclusión social en nuestro país. Solo eso. Pero claro, también los aumentan los sueldos de los trabajadores, por ejemplo, y hay otra serie de cosas que ahora mencionaré, porque repasando un poco información sobre el tema de la pobreza en España, hay familias que los dos padres, el padre y la madre, están trabajando y están en riesgo de pobreza social, que sus hijos tienen que ir con abrigo en su vivienda porque no pueden encender la calefacción. Y ojo, están padre y madre trabajando. Es un problema de los sueldos. También, como apuntaba Rosa, más de un 30% en la subida de la cesta de la compra. Pero ojo, por supuesto que el Gobierno puede hacer más cosas o dejar de hacer. Antes mencionaba la vivienda social, los alquileres, bien, pero ahora voy a mencionar que en la situación en la que estamos, el Gobierno debería de haber hecho ya una deflactación que se ha negado a hacer, como se han hecho en otros países, para paliar el tema de la pobreza social. Ojo, no podemos olvidar, y acabo ya, que el Partido Socialista acaba de volver a poner el IVA a la electricidad
y de retirar las bonificaciones a los transportes. Florentino. Eso, sin duda alguna, no ayuda. Florentino López. Brevemente, la pobreza, como otros problemas de nuestro país, no es homogénea. Es decir, hay muy pocos pobres en el País Vasco, Navarra y Cantabria, y hay muchos pobres en Canarias, Andalucía y Extremadura. La segunda idea es que la pobreza es una cuestión de justicia, no de caridad. Cáritas puede funcionar por ahí, pero yo creo que la pobreza es una cuestión de justicia. Y no hemos hablado de algo que es fundamental y que lleva aparejado el problema de la pobreza, que es cómo se paga, cómo se sufragan esas medidas que yo decía antes. Se sufraga, se financia con impuestos y con deuda. Y aquí la verdadera solidaridad será de aquellos que tienen mucho y contribuyen poco. Una verdadera política fiscal progresiva. Eso es lo que eso es ahí donde realmente se hace realidad la solidaridad, no en llevar unas zapatillas gastadas a Cáritas. Los ricos, las grandes empresas, las grandes multinacionales no contribuyen lo suficiente a sufragar las medidas para paliar la pobreza. Y luego ha salido aquí el tema de los precios. El Gobierno está intentando intervenir los precios, de alguna manera topar los precios de aquellos alimentos básicos, pero nos topamos, valga la redundancia, con el libre mercado. Es que eso no se puede hacer, es que estamos en la Unión Europea, es que la Unión Europea no permite que los gobiernos intervengan los precios porque va en contra de uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, que es el libre mercado. Obviamente. Entonces, en muchas ocasiones, el propio sistema y el propio modelo nos tiene encorsetados para tomar medidas que avancen en la eliminación de la pobreza. Tengo un WhatsApp que dice: no hay que culpar al gobierno actual, lo que hay que pedirle es que lo solucione y que haga caso, que no hace caso. Sí, Félix Calle. Lleva toda la razón. Lo que iba a decir que el gobierno tiene que tomar medidas, porque si estamos diciendo claro, que es una gran potencia económica, ¿por qué en Francia el riesgo de pobreza está en el 15,6, en Alemania el 14,7, en Italia el 20,10 y en Portugal el 16,40? Y esto, claro, teóricamente todo es muy fácil, pero de verdad es que la teoría hay que llevarla a la práctica. ¿Sabéis lo que decía José Luis San Pedro? Al que yo admiro, tuve cierta, su libro y tal, ¿no? Y lo he seguido muy de cerca hasta que murió, y que estoy de acuerdo con la proclama que él decía, y era que hay economistas que estamos para hacer menos ricos a los ricos y menos pobres a los pobres. Y eso es lo que hay que hacer. Y esas son las medidas que hay que tomar. Y lo que me enerva y lo que me cabrea es que un partido que está diciendo que es de izquierda, y vuelvo a repetir otra vez, que no toma medidas, Mariano, no toma medidas sociales, y no toma medidas, sí, toma alguna cosita por ahí y tal, pero en el ciudadano no recala. La prueba es que fíjate lo que ha subido el umbral de pobreza en 4 o 5 años. 5%. Manuel Tabas. Vamos a ver. Estoy de acuerdo perfectamente, Florentino. Por orden. Es cierto que tanto Canarias como Extremadura o Andalucía poseen un nivel de pobreza superior, fíjate, a Bulgaria y Grecia. Y a la par de Rumanía. ¿Es para sentirse orgullosos? No, indudablemente que no. Da una pena. Por otra parte, es cierto que tanto Navarra como el País Vasco tiene un nivel de pobreza de apenas el 15%. Y entonces hay que preguntarse, bueno, el 15 y el 17, uno tiene el 15, sí, te voy a dar los datos exactos. País Vasco, 15,5%, Navarra, 17,2%. Bueno, son mis datos, respeta mis datos, por favor, como yo respeto tu opinión. ¿Qué es lo que tiene esta tertulia? Es respetarnos, son mis datos. Entonces, por favor, respétalos. Pero dime la fuente, yo he dicho las fuentes. Yo he dicho el informe europeo sobre el seguimiento de la Agenda 2030. Aquí, en el INE, Instituto Nacional de Estadística. ¿Te parece fiable esa fuente? Pues no, el 4 y el 6%, pues para mí, en Navarra y en el País Vasco. Para mí sí es fiable. Y continuando con mis datos, que son fiables para mí,
porque a lo mejor los tuyos no son fiables para mí, y yo te los respeto. ¿Por qué tiene ese nivel de pobreza tan bajo? ¿Puede ser debido a la foralidad, a los conciertos que tienen? No lo sé, porque si fuese con eso, quizá estamos en un tiempo de que no haya comunidades autónomas que tengan una fiscalidad distinta, no por derecho, sino por decreto de dedo. Y entonces habríamos que hablar de eso. Y si es porque lo están haciendo bien, fijémonos en esas dos comunidades y cojamos las cosas que están haciendo bien. Mariano Rodríguez. Yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. Hay quien se regocija de la situación que tenemos en España ahora mismo con la pobreza. No sé yo. Hay quien se regocija. Nadie. Nadie, no creo. No, pues las críticas que se hacen aquí no es de regocijo, vamos, digo yo. Nadie. La plataforma europea de entidades sociales, en su último informe, los indicadores, nos dice que la pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto al año 2021, logrando un retorno casi completo a los datos previos a la crisis económica provocada por la COVID. Eso es de la Unión Europea. Según el informe, en 2022 había en España 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el 26% de la población, 800.000 personas menos que en el 2021. El último gobierno, no este de coalición, el último gobierno del bloque de derecha, había 9 millones en riesgo de exclusión en España. Han pasado 3 años de COVID. Han pasado 20.000 vicisitudes. No quiero ni pensar que esos 9 millones que teníamos en el 2017, con una pandemia de la COVID, en vez de estar gobernando este gobierno socialista de coalición, hubiera estado gobernando el bloque, el otro de la derecha. No quiero ni pensar los datos que tendríamos ahora mismo sin los ERES y los ERTES y todo lo que ha ocurrido, que el gobierno socialista ha tenido que poner encima de la mesa para que esos datos no se dispararan como se tienden a disparar. Rosa Porras. Bueno, yo sé que la derecha lo ha hecho siempre mal, para no engañarnos, y que todos los problemas de España son de la derecha. Pero estamos... yo no he dicho eso, pero estamos en un gobierno socialista, estamos aquí hoy hablando de la situación de España y no de los anteriores gobiernos. Tú lo has dicho, la situación de España, pero no de Sánchez. Sí, porque quien gobierna es Sánchez. Amigo, es que no hemos hablado de Rajoy, que dejó 9 millones de pobres. Pero no este está más. Y buscar ahora de Rajoy, ¿cuánto dejó? Buscarlo. No lo voy a buscar. Dice Sánchez que gracias a él ha reducido la pobreza en 11 puntos. Otra mentira de él. Pero decía Florentino que no se puede intervenir el mercado. Obviamente que no. Yo no soy partidaria de un mercado intervencionista. El mercado se autorregula solo. Y además se autorregula. No, con un gobierno que interviene y sube. ¿Sabes cómo se controla esta situación? No gastando lo que gastan, con menos ministerios y con menos gasto. A ver, Pollito. Si no he terminado, sí, Julián. pero vamos a centrarnos, porque si hablas de ministerios ahora y de asesores... No podemos tener una política fiscal confiscatoria. Tú dices que los ricos deben ser más solidarios. O sea, vamos al problema de una izquierda extrema, el reparto para todos. No estamos en esos momentos en la actualidad. Pollito. Bueno, vamos a ver. Ese es el bucle, ¿Puedo hablar? Adelante. Bueno, Pollito. vamos a ver. Espérate, otro WhatsApp que dice que déjense de tontería. Aquí el problema es que el gobierno no hace nada. Vale. Lleva razón este señor que lo escribe. Sí que hace gastar más de lo que ingresa. Señor Pollito. ¿Puedo? Sí. Bueno, vamos a ver. Antes decía Florentino que, y es cierto, que la pobreza no es igual en todas las regiones de España. Es verdad. Tal es así que Cataluña, creo que hoy o mañana, los productos de menstruación para las mujeres van a ser gratis. Mira si no es igual. Esto que parece una tontería, por una familia que tenga 4 chicas, pues es importantísimo. Luego Manuel, el tema de la... Actualmente no es así, no que vayan a ser gratis todos. Bueno, el tema de la calefacción. Yo llevo 4 años, desde antes de entrar Sánchez en el gobierno,
bueno, más de 4 años, desde antes de entrar, que no puedo encender la calefacción. Vivo en las 600. Más del 70% de las personas que viven en las 600 no encienden la calefacción. Eso lo he dicho yo. Porque no hay dinero para pagarla. Pues eso lo hemos dicho. Bueno, por lo tanto, sí tenía que ser. Manuel la Tabas. energía no debería de valer igual para todos. De la misma manera que no debería de valer una multa de tráfico lo mismo para un pobre que para un millonario. La inflación. Manuel Tendría que ir Tabas. relacionado con el poder adquisitivo de cada uno. Manuel Tabas, No, Florentino, Félix y nos vamos. Vamos Venga. a ver, datos. Europa Press, 15% de los ciudadanos País Vasco están en pobreza o en riesgo de exclusión social. Europa Press no creo que sea cualquier organismo cualquiera. Vamos a ver, aquí, Julián Camacho, tenemos la fea costumbre los tertulianos de venir con los temas preparados y traer la mejor información posible. Indudablemente podemos equivocarnos o podemos errar como personas que somos. No voy a decir humanos porque eso se sobreentiende, pero traemos nuestros datos. Y entonces nuestros datos son los que son. Y punto. Y cada uno que traiga los datos que crea conveniente y dé los argumentos Florentino que considere oportunos. López. Bueno, vamos a dejar los datos y vamos al meollo de la cuestión. Aquí ha salido la palabra clave de la cuestión. Es que en España tenemos impuestos confiscatorios. Madre mía. No tenemos eso, que no pueden ser. En Florentino. España lo que está ocurriendo es que tenemos un gobierno que no es capaz de hacer realidad una política fiscal progresiva, que no es capaz de incrementar sustancialmente el impuesto de sociedades a las grandes multinacionales, que no es capaz, en definitiva, de equilibrar unos ingresos para sufragar las medidas imprescindibles para paliar la pobreza. Y cuando no hay una política fiscal progresiva, ¿qué es lo que hay? Más deuda. Estamos en el debate. Más Julián. deuda. Sí. Estamos en el debate. Sí, pero deja que termine. Ya ha acabado. No te pongas nerviosa. ¿Te parece? Más deuda. ¿Te parece que tiene que cobrar más impuestos de lo que Más cobra? deuda. A ¿Te- los que te más parece? tienen. A los que más tienen, sí, Pero lo he si dicho. tú conoces bien nuestro sistema fiscal, Florentino, es y reducir el gasto progresivo público y no no es lo conviene. confiscatorio. Florentino, es que no podemos... Vamos a ver. Dejar que termine. De una manera en un sitio y hablan de otra manera en deja otro. que termine Es que eso, Florentino, de verdad, ya no lo después. llegaba a Mariano. comprender. A No ver, lo llegaba a comprender. por favor, escuchamos a Florentino. No, yo quería acabar diciendo que efectivamente si no hay una política fiscal progresiva y no se sacan de ahí los suficientes ingresos para poder distribuir, que esa es la palabra, la riqueza de nuestro país, pues lo que ocurre es que vamos cada vez a más deuda, ¿no? Entonces, acabo con esta idea, es decir, es que tenemos que avanzar en la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen y ser capaces de intentar atravesar las costuras del libre mercado, porque en este preciso momento es necesario e imprescindible topar el precio de algunos alimentos, sobre todo aquellos alimentos básicos, y que el Gobierno tampoco se atreve. Porque Que no gaste tanto. el último dato, pues yo es que no me quiero... El último dato, si tenemos cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado, casi el 70% del gasto va dirigido a gasto social. Entonces, bueno, que quiten menos asesores, que quiten más asesores para que haya menos, que acaben con las diputaciones, que también... No es necesario. También. No es necesario, Bueno, lo que no que se en puede hacer es España engordar. no tenemos un gasto público excesivo. Ni siquiera la clase política española está suficientemente bien pagada. En Europa, los europarlamentarios ganan mucho más que los propios diputados, que en muchos países europeos se dobla lo que el salario de los diputados y de los senadores, es decir, que no hagamos también eso que dejamos caer cada 2 por 3, acabar con el gasto público. ¿Cuántos diputados hay en Alemania, en Francia o en algunos otros países europeos comparados con España? 350. Digo, Ah, leo un 350. WhatsApp que En llega España y damos 350, en Alemania 700. paso a Félix Calle. Vale. Dice, creo que mejor el tema de fiscalidad no tocarlo demasiado
por las dos bancadas, porque ambas tendencias tienen que callar, porque no es la misma en todas las comunidades autónomas, que repasen por cada lugar donde se armoniza fiscalmente con todos en igualdad. Félix Calle. Llego a una conclusión y viendo el tema de fiscalidad que decía Florentino, que además él lo ha dicho, es un gobierno incapaz. Un gobierno incapaz de tomar decisiones y de arreglar las cosas como tienen que arreglar. Si eres incapaz, ¿de qué me sirve que estés tú o este otro? Si al final no arreglas el problema. Yo confío en que tú arregles el problema, pero es que no lo arreglas. Mariano, en el año 2019 el porcentaje de umbral de pobreza fue mayor que en el 18. En el 21 fue el 0,90 menor que en el 20. Y en el 22 el 5,8% mayor que el 21. Y el 23 ni te cuento. Pues entonces miente Europa. Perdona, vamos a ver. Te digo que yo tengo datos de Lo Europa, falso, entendeme. Miente Europa. No, miente el INE. No, miente Europa. No, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, miente. Lo estoy diciendo. Para que eso es público. Y hay una memoria. Y esto también es público, esto también es público. Esto también es público, pues habrá que de decirle todos a los países de Europa. Habrá que decirle a los de Europa, habrá que decirle, señores, el Instituto Nacional de Estadística miente igual que esto no se Tejano. puede solucionar, Julián, nunca, desde el principio de equidad entre comunidades autónomas. Cuando hay comunidades autónomas es que rebajan impuestos. ¿Y qué quiere decir rebajar impuestos? Rebajar impuestos es crear pobreza. Esa es la clave. Esa es la clave de todas las comunidades autónomas. No que gobierne el que gobierna. Como yo Florentino, el gobierno de España se está gastando el 70% del presupuesto del Estado en bienestar social y en temas sociales. Y lo que no se puede hacer es que cualquier comunidad autónoma, las conocemos, las que son, las conocemos. Oye, los impuestos más bajos. Es que hay un patrimonio, problema. derechos de sucesiones, y estamos con lo que estamos creando. Recortes y creando miseria. Pues claro, es que hay un problema de ingresos, de todo eso y de muchas cosas más. Claro que hay un problema de A ver, ingresos, llega un naturalmente. nuevo WhatsApp que dice rebajar impuestos significa gastar menos en asesores. Bueno, pues hasta aquí yo creo que da de sí este tema. Es un tema controvertido. Evidentemente lo que está claro es que nadie estamos contentos, ¿no? Porque si tenemos un 26% de la población en riesgo de pobreza es que las cosas no se están haciendo bien. Gobierne quien gobierne. Está claro que evidentemente en estos momentos toca a uno y antes tocó a otros, pero la pobreza sigue en aumento en este país y eso es lo que tiene que preocuparnos. Bueno, nos vamos a ir a tomar, por cierto, mira que hablando de pobreza, hablar de un aperitivo maravilloso, pero esto es así. Son una tapa que nos ha mandado Casa Pepe de Carrión de Calatrava, nos ha mandado unos dados de cochinillo que ustedes están viendo en pantalla, que están riquísimos porque lo han probado ya algunos tertulianos y dicen que está riquísimo. Y todo esto está maridado con un vino Gaula 0.2 tinto que acompaña excelentemente bien con el cochinillo. Gracias Casa Pepe, Carrión de Calatrava. Gracias a Amadís de Gaula, la bodega que nos proporciona este exquisito vino tinto. Gracias por su atención, no se vayan porque volvemos en pocos minutos.